Saludos queridos amigos y hermanos. Estamos aquí nuevamente estudiando la palabra del Señor. En esta ocasión quiero grabar para ustedes la última parte del estudio que tuvimos hace unos días atrás. El papado entra en la tierra gloriosa. Es un tema realmente fascinante, muy impresionante, cuando vemos las profecías, lo que enseña acerca de este tema. Y quiero enmarcarles un poquitito en el asunto para que todos puedan entender el contexto. Cuando ustedes estudian en Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 12 y capítulo 13, acerca de el dragón, la iglesia y las bestias que surgen, una surge del mar y otra surge de la tierra, encontramos allí en el capítulo 12 de Apocalipsis que dice que el dragón estaba persiguiendo a la mujer y arrojó un río de persecución detrás de la mujer. La mujer es la iglesia, el dragón es Satanás, pero estaba utilizando el poder papal para perseguir a la iglesia. Eso lo vimos en la Edad Media, en los años del 538 al 1798, cuando estaban los 1260 años de supremacía papal. Y la iglesia, que no quería obedecer los dogmas y leyes papales, pues les llamaron herejes y fueron perseguidos encarnizadamente y muchos perdieron sus vidas. Así que muchas personas de Europa, muchas personas del viejo continente salieron huyendo de Europa y vinieron a las tierras de América, porque estaban huyendo de la persecución papal, estaban huyendo del río de persecución que había echado el dragón, la bestia, contra la mujer, contra la iglesia. Pero si leemos en Apocalipsis 12, en el capítulo 12, dice que cuando el dragón echó ese río de persecución contra la mujer, leemos allí Apocalipsis 12, 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Noten lo que dice: la tierra ayudó a la mujer y tragó el río que había echado el dragón tras la mujer. Como ustedes saben, este país de los Estados Unidos se formó en un lugar donde no habían naciones anteriores. Es decir, era solamente un continente deshabitado, solamente estaban aquí los indígenas autóctonos de estas tierras. Y como vemos en Apocalipsis 13, este país surgió en un lugar donde no habían naciones, multitudes de pueblos y lenguas, porque dice que surgió de la tierra. La primera bestia de Apocalipsis 13 surge del mar, la segunda bestia surge de la tierra, y por muchas más evidencias sabemos que es los Estados Unidos de América. Y en ese contexto sabemos que surgió los Estados Unidos de América cuando los peregrinos salieron huyendo de Europa, salieron huyendo de la persecución religiosa papal. Vinieron a refugiarse a las tierras de América. Y aquí en América establecieron un gobierno, un país con un gobierno con libertad civil y libertad religiosa, donde no hubiera un papa y no hubiera un rey, que pudieran tener libertad de adoración, libertad religiosa, libertad civil. Así que se formó los Estados Unidos con esas características: libertad civil y libertad religiosa. Además, con creencias protestantes. Es decir, el protestantismo fue la religión que se desarrolló aquí en los Estados Unidos, porque salieron huyendo de la religión o de la persecución papal, de las leyes y los dogmas católicos que estaban imponiéndose en Europa. Así que ellos quisieron establecer aquí libertad religiosa y se desarrolló el protestantismo en las tierras de América. Así que ya vemos que los Estados Unidos surgió de la tierra, y la tierra ayudó a la mujer y tragó el río de persecución que había echado el dragón contra la mujer. Enfatizo esto porque ahora vamos a estudiar Daniel 11, donde
precisamente habla de esto. Y es que nos llama poderosamente la atención lo que está sucediendo actualmente con la elección del nuevo Papa, un Papa norteamericano. Nunca había sucedido esto en la historia. ¿Por qué? Porque no era posible que existiera un Papa norteamericano, porque estas eran tierras de protestantismo, no de catolicismo. Así que en algún tiempo, incluso cuando Henry Truman era el presidente de este país, trató de hacer relaciones con el Vaticano y el pueblo de los Estados Unidos se levantó en protesta y no permitió que se establecieran relaciones con el Vaticano. Y ya sabemos que no podía haber relaciones, pero lo ha sucedido ahora, y todo lo contrario, a partir de el presidente Ronald Reagan se establecieron relaciones con el Vaticano y ya vemos lo que ha sucedido hasta ahora. Pero en este momento se ha nombrado al nuevo Papa, León XIV, y es una persona de origen norteamericano. Es nacido en los Estados Unidos y aunque se desarrolló su ministerio allá en América del Sur, pues es norteamericano. Y eso llama poderosamente la atención. Vamos a ver qué nos dice Daniel 11. Porque cuando estudiamos el sermón profético de Jesús, él dijo allí en Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y también dijo que cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Así que Jesús estaba hablando de un evangelio profético. Él estaba diciendo que el evangelio era esa profecía, o esa profecía es parte del evangelio, y que las profecías de Daniel son parte del evangelio, y que necesitamos estudiar las profecías para saber el tiempo del fin. Por lo tanto, nosotros queremos estudiar un poquito allí en el capítulo 11 de Daniel, para ver qué nos dice acerca de esto. ¿Será que allí en esta profecía se habla algo acerca del surgimiento de un papa norteamericano, o de que el papado entraría a los Estados Unidos de América? Veamos, Daniel capítulo 11, versículo 40 en lo adelante. Los versículos 36 hasta el 39 está hablando del periodo de 1260 años, cuando el poder papal tuvo el poder mundial. 1260 años en que él se repartió el mundo a su antojo y ponía y quitaba reyes como él quería. Y en el versículo 40 dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. En el capítulo 11 de Daniel se presenta una batalla, una guerra entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte está simbolizando al papado. ¿Recuerdan ustedes cuando Lucifer se rebeló en el cielo contra Dios, contra el gobierno de Dios, y dijo: mi trono pondré en las alturas, en los lados del norte? Así que Satanás tomó por usurpación el norte, y él utiliza esto como su símbolo. Por lo tanto, el rey del norte está de parte de Satanás, de parte del dragón, y por lo tanto es el papado. Y mientras que el rey del sur es los gobiernos y poderes ateos del mundo que se rebelan o se oponen a la fe cristiana. Y dice en el versículo 40 que el rey del sur, al cabo del tiempo, después de los 1260 años, vino y contendió con el rey del norte y le propinó lo que le llamamos la herida mortal. Así que se le terminó el poder papal, se terminó el poder que tenía el papado durante esos 1260 años. Pero sigue diciendo el versículo 40, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gentes de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras. Vayan escuchando esta palabra, porque aquí se menciona que el rey del norte, el papado, entrará por las tierras. Recuerden lo que estudiamos anteriormente en Apocalipsis 12, donde dice que Estados Unidos surgió de las tierras, y donde las tierras ayudaron a la mujer porque sorbió el río de persecución. Así que ahora dice que el rey del norte, que es el papado, entraría e inundaría las tierras. Muy interesante. Y el versículo 41 dice: entrará a la tierra gloriosa. El rey del norte entrará a la tierra gloriosa, el papado. Pero ¿cuál es la tierra gloriosa? Ustedes pueden pensar que la tierra gloriosa en las profecías generalmente se refiere
a Israel, el pueblo de Dios. Pero recuerden ustedes que cuando Israel desechó al Mesías, desechó a Jesucristo y mataron al Mesías y comenzaron a perseguir a los cristianos allí a partir del apedreamiento de Esteban, el pueblo de Israel fue desechado como pueblo de Dios. Ya Israel no es el pueblo de Dios, ya Israel no es la tierra gloriosa. Ahora la tierra gloriosa es otra, es la tierra donde está la libertad religiosa, donde crece el protestantismo, donde Dios ha bendecido para que crezca el protestantismo y también para que se desarrolle el actual pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios que está en la tierra gloriosa ahora. Y también podemos decir que es la tierra gloriosa porque todo el mundo, todos los países del mundo desean venir a los Estados Unidos de América. Es decir, las personas que salen como huyendo de sus países por persecución religiosa, persecución política o por deseos de prosperidad en este mundo, ¿a dónde van? ¿A dónde quieren ir? A los Estados Unidos de América. Por lo tanto, en este momento, Estados Unidos es la tierra gloriosa. Y aquí dice que el papado, el rey del norte, entrará a la tierra gloriosa. Eso me llama poderosamente la atención. Creo que es una alusión a que el papado entraría de alguna forma a los Estados Unidos de América. Pero si usted cree que es un poquito exagerada esta interpretación, vamos a seguir leyendo. En el versículo 42 dice que el rey del norte extenderá su mano contra las tierras. Puede leerlo ahí en su Biblia, búsquelo. Daniel capítulo 11, versículo 42. El rey del norte extenderá su mano contra las tierras. ¿No le llama poderosamente la atención? Porque dice que las tierras fueron las que sorbieron el río de persecución. Por lo tanto, el rey del norte está airado contra el resto de la descendencia de la mujer. Los que vinieron a las tierras, que la tierra ayudó para que se desarrollaran y tuvieran libertad religiosa en estas tierras, de libertad religiosa y libertad civil. Y el papado quedó con deseos de echar mano de estas tierras. Y siempre ha sido el propósito del papado destruir el protestantismo. Ustedes saben lo que dice Apocalipsis 12:17, que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El propósito del dragón, el propósito de Satanás es destruir el resto, el remanente de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y especialmente las tierras de libertad de América. Una de las cosas que más odia el papado es la libertad religiosa, la libertad civil y religiosa. Para ellos dice que esa es una pestilencia que hay que destruir. Y ahora dice aquí en versículo 42, extenderá su mano contra las tierras. Es llamativo. Parece que el papado estaba profetizado que extendería sus manos contra los Estados Unidos. Trataría de tomar por usurpación estas tierras. Ustedes saben que cada vez que el papado llega a un país para tener una visita diplomática o religiosa, lo primero que hace el papa cuando se baja del avión y entra a ese país es arrodillarse y besar la tierra en señal de conquista. Pero los Estados Unidos él no lo había podido conquistar hasta ahora. Había venido de visita alguna vez, pero no, que yo sepa, no había hecho eso, porque él no había podido conquistar al protestantismo, no había conquistado todavía las tierras de América. Y ese es uno de los objetivos del papado, conquistar las tierras que le quitaron la persecución a la mujer y que le dieron libertad religiosa y civil en este país. Pero dice en el versículo 45, vamos a leer el 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Noticias del oriente y del norte. Este es el verdadero norte que le pertenece a Dios, porque dice que Él escucha noticias cuando Él ha tomado las tierras del norte, cuando Él ha tomado la tierra gloriosa, cuando Él ha tomado las tierras que le habían quitado la libertad o que le dieron libertad civil y religiosa a la mujer, a la iglesia,
Cuando él entra a estas tierras, entonces escucha noticias del norte, noticias de parte del pueblo de Dios. Y dice que se aira, se llena de ira y sale con gran ira para destruir y matar. Esto se refiere específicamente al fuerte pregón que está señalado en Apocalipsis 18, donde dice que se dará un fuerte pregón diciendo: salid de Babilonia al pueblo de Dios que está en Babilonia, y la tierra será alumbrada con este mensaje. Es el fuerte pregón. Es el último mensaje de oportunidad para el mundo y para todas las personas que están en Babilonia. Pero el papado se llena de ira y sale para destruir y matar. Pero fíjense lo que dice en el versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Dónde plantará sus tiendas? Las tiendas de su palacio, el papado, el poder del norte. Entre los mares y el monte glorioso y santo. Entre los mares. ¿Dónde es eso? Y recuerden que este capítulo es bastante literal. Este capítulo de Daniel es más literal que simbólico. La mayor parte de este capítulo tiene un lenguaje literal. Y no puedo demostrárselos ahora, pero ustedes lo pueden estudiar. Pero dice que establecería las tiendas de su palacio entre los mares. Cuando usted ve un mapa de los Estados Unidos, está entre dos mares: el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. El país de los Estados Unidos está entre dos mares. Y dice que él establecería sus tiendas entre los mares y el monte glorioso de Jehová. Glorioso y santo. ¿Qué cosa es el monte glorioso y santo? Ya no es Israel, ¿recuerdan? Ya Israel fue desechado como pueblo de Dios. Ahora el monte glorioso y santo es el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es el objetivo de Satanás, es el objetivo del rey del norte, es el objetivo de la bestia de Apocalipsis 13, es el objetivo del papado: destruir al pueblo de Dios, al remanente, al protestantismo. Pero ya el protestantismo cayó. Ustedes recuerdan el mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia. Así que Babilonia, las iglesias que se han unido con el catolicismo, que conforman a Babilonia, ya cayeron en manos del papado nuevamente, ya volvieron a la madre iglesia. Pero todavía queda el monte santo y glorioso de Jehová, y que está especialmente enraizado en las tierras entre los mares. Aquí fue donde surgió el adventismo, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del santuario, el mensaje los tres ángeles, allí donde dice que se implantaría la imagen de la bestia y también la marca de la bestia, un mensaje directamente en contra de lo que está haciendo el papado para destruir al remanente de Dios. Y dice que plantaría sus tiendas entre los mares y el monte santo y glorioso de Jehová. Hermanos queridos, es una alusión directa a que el Papa tendría mucho poder en estas tierras, establecería, tomaría a las tierras de Norteamérica, las tierras que le quitaron la persecución a la iglesia, y él reanimaría o reactivaría nuevamente la persecución contra el remanente, pero ahora estableciendo su palacio, estableciendo sus tiendas dentro de los Estados Unidos de América. Eso es una alusión directa al nombramiento del Papa León XIV, un papa norteamericano. Esto es impresionante, esto es increíble. Algunos pueden tener un poco de temor cuando predicamos acerca de esto y de las profecías, porque dice que las noticias del norte y del oriente atemorizarían al rey del norte, al papado, y saldría con gran ira para destruir y matar. Y en Apocalipsis 14, donde dice que se implantaría la imagen de la bestia y se obligaría a todo el mundo a adorar a la primera bestia, se establecería también la marca de la bestia y se establecería también un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Mucha gente tiene temor, pero cuando tú conoces el final de la película, tú no tienes temor. Por eso yo quiero leerte el final de la película. Dice allí,
al final del versículo 44, mas llegará a su fin, ¿quién? El rey del norte llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Así que el rey del norte llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Pero vamos a leer otro versículo más donde nos habla acerca del final de esta batalla entre el rey del norte y el rey del sur. O más bien esta batalla entre Cristo y Satanás. Esta batalla del protestantismo o de la iglesia remanente y del papado. Es específicamente esta guerra. En Apocalipsis 17... versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ese es el final del conflicto, ese es el final de la batalla. El Cordero, que es Cristo Jesús, vencerá. Y en el capítulo 15 dice lo que sucede y dónde están los que han alcanzado la victoria sobre el papado, sobre la marca de la bestia, sobre el número, sobre la imagen. Apocalipsis 15, del versículo 12 en lo adelante, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Está victorioso sobre el mar de vidrio. Han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre la marca y el número y el nombre de la bestia. Han alcanzado la victoria. No hay que tener ningún temor acerca de este mensaje, porque la victoria está asegurada. El Señor Jesús nos da mensajes de esperanza y mensajes de victoria. Por lo tanto, estamos agradecidos a Dios por su palabra. Estamos agradecidos a Dios por las profecías, porque es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Yo les aconsejo, les invito a seguir estudiando las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Y seguiremos estudiando con ustedes estos capítulos tan interesantes. Próximamente estudiaremos los capítulos 12, 13, 14 y 17 de Apocalipsis, para definir un poquito estos temas en el tiempo en que estamos viviendo, porque a medida que se va desarrollando la historia, las profecías se van cumpliendo y tenemos una visión más clara de los acontecimientos proféticos. Que el Señor te bendiga, es mi deseo esta tarde, y que podamos confiar en la palabra profética. Sabemos que el Señor nos lo ha anunciado de antemano. Por lo tanto, estudiemos la palabra de Dios. El Señor te bendiga, es mi deseo esta tarde. Gracias.